Terminando la tarde, Gabriel Barabano es filósofo, muy joven, no es de San Juan, pero vive en San Juan, tampoco sabemos si se va a hacer o no sanjuanino alguna vez. Está cursando su doctorado y es... ¿Qué más digo? Es amoroso. Sí, trabaja en la universidad, en la Facultad de Filosofía, y tiene una capacidad de transmitir en forma simple, sencilla y clara, conceptos que no son ni simples, ni sencillos, ni claros. Como nosotros hablamos de transdisciplina, la sociología y la filosofía son pilares en la comprensión de todo lo que hemos visto esta mañana. Porque para poder comprender, que no significa entender, sino comprender, necesitamos informaciones de otras áreas. Bueno, Gabriel, vos habla de ti lo que quieras, yo te doy el micrófono, te doy la bienvenida y muchas gracias por volver. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Sí, no hay mucho más que agregar de lo que han dicho. Doy la cátedra de epistemología en la carrera de licenciatura profesorado de filosofía y estoy en un grupo de investigación de epistemología sobre prácticas situadas de las ciencias exactas y ciencias sociales, y creo que desde esa perspectiva me han invitado a venir. Bueno, eso con respecto a mí. Lo que sí, bueno, yo quería agradecer a toda la gente que organiza esta diplomatura por el hecho de invitarme por segunda vez a hablar. Yo el año pasado tuve una pequeña oportunidad, que aprecio mucho que me hayan dado esta otra oportunidad, y me han convocado porque el año pasado yo hablé sobre filosofía de la vejez y ahora voy a hablar de algo totalmente distinto, que es filosofía de las ciencias. Y yo voy a traer mis pequeños conocimientos. Ahora yo les quiero empezar estableciendo una pregunta. Acá está. ¿Por qué este sujeto, que soy yo, tiene autoridad de conocimiento? ¿De dónde sale que yo pueda enseñarles algo a ustedes? Fíjense, el ridículo, al lado de Homero Simpson. ¿Cómo puede ser que alguien como esa persona se pare sobre un escenario y diga tengo autoridad para enseñarles algo? Bueno, en primer lugar, el contexto. Fíjense que me encantaría ser Ryan Gosling, sería un profesor al que le prestaríamos mayor atención. Es más, ¿cómo saben que yo soy quien dice Paggi que soy? Porque hay 3 personas más o menos que me conocen, pero los demás no saben de dónde he venido. Puede haber sido un loco que entró, agarró el micrófono y dice, soy Gabriel Barabano, vengo de tal lado a tal lado, y en realidad el profesor está atascado en el tráfico. Todos desearíamos que Ryan Gosling me enseñe sobre filosofía de la ciencia. La verdad que yo quiero que Ryan Gosling me enseñe filosofía de las ciencias, pero bueno, lamentablemente nos tocó este tipo. Ok. Pero ¿por qué me ven a mí y se predisponen a decir, bueno, algo tiene para decir? ¿Dónde sale esta autoridad? El contexto. No estoy parado en medio de una plaza hablando, sino que estoy parado en medio de una diplomatura. Por lo tanto, se supone que hay una gestión y una organización previa que ha elegido, ha seleccionado a gente capacitada para dar esa diplomatura. Es decir, hay un contexto que me avala. Aún más, mi forma de hablar tiene una discursividad preparada. Este speech lo dije 20.000 veces dentro de mi baño, entonces, obviamente, estoy preparado para hablar. El contexto confiere autoridad. Primera lección sobre el conocimiento. Siempre contexto de autoridad. El contexto histórico, el contexto sociológico, el contexto económico, cualquiera sea este contexto. ¿Bien? Segundo, la autoridad del conocimiento, para expresarse necesita una formalidad, una expresión, mayormente lógica o matemática, pero también puede ser gramatical. Por ejemplo, ahora estoy enumerando. Dije el primer punto, contexto confiere autoridad, y ahora estoy diciendo el segundo punto. La autoridad se expresa formalmente. Tercero, la formalidad busca ser predictiva. Yo digo, ¿cómo hago para pararme en este lugar con gente sumamente capacitada, un auditorio heterogéneo de profesionales, y convencerlos de que yo sé? Porque yo sé que sé, pero te dicen, este tipo con bigote que se para al lado de Homero Simpson puede ser un gil cualquiera. Obviamente tiene que demostrar que conoce. Entonces construí esta herramienta. Mostrar lo ridículo que soy, pero mostrar que en el contexto lo ridículo se pierde y aparece o emerge el conocimiento. Básicamente la subjetividad permite que se establezca un paradigma de conocimiento.
yo digo, estas personas van a ir a almorzar, van a comer, van a estar digiriendo, van a estar más atentos al decir, bueno, esperemos que la charla sea ligera, porque yo acabo de comerme 3 canelones, digo, necesito prestarles atención. ¿Cómo lo mejor? Con alguien pintón como Ryan Gosling. O sea, ahí uno ve y dice, de una, sí, vamos. Entonces, mi propuesta de clase es la siguiente. Es una propuesta muy sencilla. Está dividida en 2 partes. Como yo no sé qué tantos conocimientos de epistemología tienen, quizás sean muy instruidos, quizás no, o quizás la mitad sí, quizás la mitad no, voy a hacer un pequeñísimo recorrido histórico, ¿bien? Un transcurso por los hitos históricos de la filosofía, de las ciencias, que en resumen eso es epistemología, para ir recopilando herramientas para después dárselas a sus propias prácticas profesionales orientadas hacia una perspectiva biopsicosocial de la salud. Esa es la primera parte. La segunda parte, para no quedarnos en la antigüedad, en la historia, les voy a hablar sobre las epistemologías contemporáneas, del 2017, cosas que están actualmente funcionando, no que hace 20 años eran actuales, sino gente que hoy en vida está produciendo y está elaborando sobre temas que les están preocupando a ustedes. Hay muchos epistemólogos que tratan muchos otros temas, pero yo elegí los epistemólogos que les pueden servir. Porque al fin y al cabo, una filosofía que no vaya hacia la práctica es una filosofía que se queda en el mundo de las ideas y no nos sirve. ¿Bien? Un poquito de agua. Perdón. Pasa que, les cuento, me puse un poquito nervioso porque había traído una cosita que no funcionó, entonces me he acomodado rápidamente ante esa ausencia. Muy bien. Empezaremos con las epistemologías clásicas. ¿A qué le llamo yo epistemologías clásicas? Es una gran franja de tiempo. Empiezo del siglo V a.C., es decir, con la episteme griega. Continúo con la investigación judicial del medioevo. Prosigo con el pensamiento metodológico científico de la modernidad. Y ahí termina la perspectiva clásica. Dicen, ¿cómo cuerno hago para entrar en 20 minutos, 40 minutos eso? Es que son pequeños hitos, pequeñas herramientas. Voy hacia lo que les sirve a ustedes, no hacia lo que nos interesa a nosotros como epistemólogos. ¿Bien? Así que arrancamos. Muy bien. Episteme griega. Yo he dividido la mayoría de estas epistemologías en 2 preguntas. ¿Cuál es su razonamiento? ¿Cuál es su método? ¿Qué entiende por ciencia? Y después, para hacerlo más asequible, lo transporto a la noción de salud, de medio, de hospital o de profesionales de salud que se ocupaban en ese tiempo. ¿Bien? Entonces, el razonamiento griego, en la episteme griega, parte de 2 postulados. Uno que se llama el postulado ontológico y otro el postulado nociológico. Para los que no saben qué es ontología, significa lógica de la existencia. Todo lo que termina con lógico se refiere a la lógica y onto significa existencia, ser, la lógica de la existencia. Entonces el postulado ontológico es una afirmación de cómo es el mundo. Básicamente eso, el mundo es tal cosa. Para los griegos, el mundo es... El bigote te da credibilidad. Gracias. Me lo dejé anoche justamente para eso. En realidad postizo. Ah. Muy bien. Lógica de la existencia. Para los griegos existe algo llamado cosmos, pero no cosmos como lo entendemos nosotros. El cosmos, con K, acento en la primera O, significa la unidad universal que armoniza todo lo que existe. Es decir, que hay como un motor que engrana cada una de las cosas, desde las pequeñas semillas hasta las grandes constelaciones. Eso es el cosmos. El cosmos emana desde sí physis. ¿Qué es physis? Physis es lo que nosotros llamamos naturaleza. Por ejemplo, hoy en día cuando queremos identificar al calcio pensamos en su masa atómica, en su número, en su carga electrónica. Bueno, la physis griega trataría de describir eso, pero con la idea de naturaleza. En vez de hablar de masa, número, peso, habla de calceidad. Habla de perreidad, es decir, busca como esencia, sustancias. En vez de humano hablamos de humanidad. Muy bien. El postulado nociológico está íntimamente conectado con el postulado ontológico. Nociológico significa lógica del conocimiento, es decir, cómo conocemos. La idea es muy sencilla. Nosotros conocemos lo que existe.
Es decir, no podemos conocer lo inexistente, podemos conocer solamente lo que el cosmos nos permite, lo que nuestra naturaleza nos permite. Frente a estos dos postulados, esta cosmovisión griega vieja, se constituye la episteme. La episteme es el conocimiento certero de lo que existe. Conocimiento certero de lo que existe. Pero ¿cómo lograr un conocimiento certero de lo que existe? Muy sencillo, dicen los griegos. A través del método científico. No, la ciencia en Grecia no es la ciencia que nosotros conocemos. Es una ciencia muy especial. El método científico se divide en tres exigencias. Una exigencia sistemática, una exigencia metódica y una exigencia teórica. La exigencia sistemática es que la forma de descubrir el conocimiento tiene que tener un razonamiento lógico. Es decir, simplemente un razonamiento que no caiga en contradicciones, que sea consistente. La exigencia metódica no es un método de descubrimiento, es un método de acumulación de conocimiento. ¿Muy bien? En el sentido que si yo descubro que A es igual a A, me debo garantizar yo de que pueda acumular un conocimiento sobre A igual a A. Por ejemplo, que A no es igual a B. Ya tengo dos conocimientos, A igual a A y A no es igual a B. Y puedo ir a un tercero, B por lo tanto no es igual a C. Y así voy acumulando conocimiento siempre de una forma consistente, de una forma lógica. Y por último llega la exigencia teórica. La exigencia teórica supone de alguna manera dar una explicación de la totalidad. ¿Bien? Una explicación de la totalidad de qué? De la naturaleza de lo que estamos hablando. De la naturaleza del cuerpo, de la naturaleza del humano, de la naturaleza de los fenómenos. Todo esto está encuadrado en lo que se conoce el paso del mito al logos, pero como no hay tiempo no lo voy a describir. Muy bien. ¿Qué nos sirve a nosotros del pensamiento de la episteme griega? Bueno, de todos los pensadores, quizás aquel que ha tenido una intuición más actual sea Demócrito. Demócrito tiene una idea muy interesante sobre el universo. Considera que el universo, que la fisis, está constituida por átomos. Es el primer pensamiento sobre el átomo, sobre que el átomo son las pequeñas unidades invisibles que en su ordenación o disgregación nos generan cuerpo, generan naturaleza, generan nutrición, genera la muerte, genera todo. Todo está en el movimiento continuo de los átomos. En este modelo atómico aparece la idea de que la salud es eutimía, alegría serena. ¿Qué es una alegría serena? Es reconocer el equilibrio psicofísico del hombre en el universo, en el cosmos. Es ubicarse en nuestra propia conformación de átomos, en el movimiento de los átomos de todo el universo. Es decir, el universo mueve átomos, hace como un gran caldo y genera cosas, elementos. Lo saludable es incorporarse de una manera que no interrumpa este movimiento, que no genere fricciones, que no genere una perdición. Para poder lograr eso, tenemos que ser listos, tenemos que poder conocer, tenemos que conocer el medio es el cosmos, este principio universal de unidad. Entonces, si la salud es la alegría serena que proviene del conocimiento, es decir, si yo conozco los fenómenos, sé cómo integrarlos, sé cómo utilizarlos, salud y enfermedad, que acá enfermedad todavía no se distingue entre enfermedad mental y enfermedad corporal, ya lo vamos a ver cómo se distingue, pero acá no existe distinción entre enfermedad mental y enfermedad corporal. La enfermedad es simplemente aquello que viene de la desmesura, de la ibris, cuando actuamos en contra de este orden. Salud y enfermedad, en definitiva, viene de cómo uno vive. Si uno vive de una forma desmesurada que no se acomoda a los movimientos universales, se va a enfermar. Y si vive acomodado, va a ser saludable. Por lo tanto, acá no se necesitan médicos, porque la salud proviene de un cuidado de uno mismo. La salud es algo doméstico. Podemos tener maestros que nos enseñen cómo vivir, pero nadie puede vivir por nosotros. Nadie puede tomar nuestro lugar en el cosmos, en la física. Esta es una primera noción en donde el acto de curación nace de uno, la actividad propia. Para concluir con la parte de la... Bien, rapidísimo. Episteme, ya estamos yendo a otro lado. Pero antes de terminar, quiero terminar con una cita de Demócrito, el fragmento 234, que dice lo siguiente. Salud piden los hombres a los dioses en sus oraciones, pero no se percatan de que tienen en sí mismos el control sobre ella, y de que, como hacen por su desenfreno lo contrario y lo debido, se convierten en traidores de su salud por sus propios apetitos.
Creo que eso resume un poco esta idea de la alegría serena de la que estábamos hablando. Bueno, todo lo de esta mañana sintetizado desde otro lugar. Ah, no lo vi, perdón. No, está excelente eso. Muy bien. Gracias, Gabriel. Pasamos rápido, pasamos al medioevo, entre el 400 y 1492, más o menos, dependiendo a quién le estemos leyendo. Bueno, el medioevo se caracteriza por el auge de la filosofía cristiana y por el idealismo en desprecio del materialismo o del atomismo en este caso, en esta reconstrucción histórica que yo he hecho para ustedes. Una cosa que tenemos que entender, y esto quizás sea lo más difícil de entender en esta clase, así que les voy a pedir por favor que presten atención porque yo no lo entiendo. Entonces, quizás entre todos podamos hacerlo. Básicamente la siguiente. La idea es que Dios, o sea, la cosmovisión es la siguiente. Dios es el demiurgo, el motor principal, aquel que ideó un plan donde cada cosa tiene su motivo, su razón de ser, su moralidad, aquello que le es bueno, lo que le conviene. ¿Bien? Dios pensó eso en el principio de los tiempos. Antes de todo, diagramó las funciones, lo que tiene que hacer algo para pertenecer a la obra divina. ¿Bien? Entonces, ¿qué funda? Una relación muy fuerte, muy íntima, entre el signo y la cosa. Los signos morales que Dios ha impreso en cada una de la existencia y la existencia que le dio a eso. En ese acto, ¿qué hace el hombre? Trata de buscar su lugar. ¿Y cómo busca su lugar? Reconstruyendo el código divino. Quiere leer la naturaleza. Quiere saber, a ver, cuál es el signo de cada cosa para saber cómo me acerco a esa cosa o me alejo de esa cosa, si es venenosa, si es dañina. Muy bien. Entonces el método científico tiene un cambio muy interesante acá. Nace el examen de la realidad. Buscar, observar, datar, pesar, catalogar, experimentar, objetivar, buscar distintas técnicas para enumerar y ver cada una de las características de cada una de las cosas. Nacen, por ejemplo, los manuales de historia natural, donde se habla de, por ejemplo, no sé, la cigüeña, como es blanca, representa toda la paz interior y su amor por sus hijos y por llevar a la familia, muestra que representa el espíritu y todas las interpretaciones de lo animal, de lo vegetal, de las acciones humanas, de los países. ¿Bien? Se hace toda una reconstrucción. Entonces, la ciencia, en este punto, es erudición, es lectura de los símbolos. Pero si esta idea se complica, yo traje a mi viejo amigo Borges. Borges, en el texto del Golem, recupera esta idea un poco. Cito: sí, como el griego afirma en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y, hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas cabales. El griego que afirma el Cratilo es Platón, pero bueno, eso no importa. La idea básica está en esto. Me voy a acercar, perdón, discúlpenme. ¿Cuál es el puntero? El de la puntita. El de la puntita. No lo sé. ¡Ah, canija! Bien. Fíjense, el nombre es arquetipo de la cosa. En las letras, en el signo de la rosa está la rosa. Y todo el Nilo en la palabra Nilo. Esta idea de la relación signo-cosa es muy fuerte. Se aprecia, se puede ver. Esta intimidad es lo que hacen los eruditos. Los eruditos leen el libro de la naturaleza. Es más, Dios, en su gracia divina, como ve que los hombres no leen el libro de la naturaleza, crea un segundo libro, las revelaciones, la Biblia. ¿Por qué? Porque nadie lee el libro de la naturaleza. Entonces, hay una doble lectura. Leer la Biblia y leer la naturaleza. Todo ese es el ejercicio de la erudición. Ahora, ¿cómo se traslada esto al ámbito de la salud, al ámbito de los enfermos? Bueno, acá todavía no existe la distinción enfermedad mental e enfermedad del cuerpo, pero sí pasa algo maravilloso para los profesionales que se dedican a la salud. Se inventa el hospital, pero no el hospital como nosotros conocemos, claramente. El hospital es para sufrir a todos los atormentados, es para recibir a todos los atormentados, es para agarrar a los que sufren. ¿Quiénes son los que sufren? Es obvio. Homosexuales, onanistas, histéricas, locos, pobres, leprosos. Son todos aquellos que sufren un mal.
¿Y se lo interna para qué? Para salvarles el alma, no el cuerpo. Al cuerpo se lo examina, se lo tortura, se lo desmesura, se lo rompe para observarlo, para poder encontrar el símbolo de la salud. Entonces, la salud es simplemente una sintonía, un equilibrio entre el alma y el cuerpo. Hay que ver cómo se rompió esa sintonía y ahí viene la enfermedad. ¿Cómo puede romperse algo que Dios en su suma inteligencia creó? Bueno, tuvo que haber un agente externo, el diablo, obviamente, el demonio. La posesión diabólica, la locura en ese instante, en ese momento, la enfermedad en general es por una posesión diabólica que lo que hace es deshumanizar. Si el alma nos humaniza, nos singulariza, nos hace ser quien somos, la abstracción, la inhabilitación de eso nos va a hacer bestias, nos bestializan. Y ahí viene una cosa muy importante. Una vez que has sido poseído, no hay vuelta atrás. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hay que hacer? Tenemos que confesarnos, ser penitentes, protegernos, tomando siempre el acto del rezo, del lavado de los pies, de todos los ritos cristianos. Porque eso nos protege de que el demonio nos imprima o nos deshumanice, nos enajene. Entonces, se empieza a modular un tipo de comportamiento en los pastores que luego modulará un poco o será el hilo conductor de los comportamientos de los médicos modernos. ¿Por qué? El pastor examina el alma a través de la confesión. Hace un examen, hace preguntas y empieza a indagar. A ver, ¿dónde está la causa de la enfermedad? Obviamente en el pecado, pero ¿qué tipo de pecado es? Entonces empiezan a preguntar, empiezan a analizar. Hay, por lo tanto, un individuo que necesita ayuda de una autoridad, en este caso una autoridad moral, alguien que puede salvar el alma, y que busca asistirlo, le dice cuál es el tratamiento. Tiene que rezar 10 Ave María, tiene que morir, o sea, no importa, pero tiene que hacer algo. Entonces hay una búsqueda de la causa de la enfermedad, una asistencia a la autoridad y un examen. Este es un examen moral, pero es un examen. Y no nos confundamos, esto no es una moralización del conocimiento científico, porque en el medioevo la moral era algo real, era tan real como el agua, era tan real como el viento, era tan real como esto que está aquí abajo. Es real, no es algo que, bueno, estás usando tu subjetividad para reinterpretar la realidad. No, la realidad es que son signos morales. Paracelso debe ser uno de los pensadores, de los últimos pensadores del medioevo. Él vivió justo la época de transición entre la Edad Media y la época moderna. Y sus pensamientos están un poco imbuidos de esas dos interpretaciones, pero en realidad él también busca mantener este pensamiento de lo mágico. Y acá hay una cita que habla sobre la relación signo-cosa que se considera en el conocimiento. Cito: nosotros, los hombres, descubrimos todo lo que está oculto en las montañas por medio de signos y de correspondencias exteriores. Así, encontramos todas las propiedades de las hierbas y todo lo que está en las piedras. No hay montaña tan vasta que esconda a la mirada del hombre lo que contiene. Esto es lo revelado por los signos correspondientes. Aquí está clarísimo la interpretación de la relación signo-cosa, que conociendo esta relación uno puede conocer la realidad. Y básicamente un científico busca eso, conocer la realidad. Otro salto. Ciencia moderna. Bueno. ¿Estamos hasta acá? Sí. Si voy muy rápido, vuelvo para atrás, no tengo ningún problema. Ok. En el nacimiento de la modernidad, se trata de hacer una depuración de la metafísica estéril que se ahogaba en problemas que no se correspondían a las experiencias de los individuos. Por ejemplo, la pregunta ¿cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler? No sirve para nada. Pero bueno, entonces, ¿qué está tratando de cambiar ese problema? Hacen un giro de la filosofía cristiana del idealismo hacia un materialismo, pero no abandonan el cristianismo. Cuidado. Se empieza a atender el cuerpo, se empieza a recuperar el pensamiento de la epistemia griega. Demócrito vuelve a entrar, pero ya no como un atomismo, sino como un empirismo mecánico.
que es distinto. ¿Cuál es la diferencia? El atomismo simplemente afirmaba que hay una distribución en movimiento de los átomos que son invisibles e indivisibles. El empirismo mecánico considera que la materia, que está compuesta por átomos, sigue unas leyes de relación mecánica. Nosotros el mayor ejemplo de este mecanismo lo tenemos con las leyes de Newton. La idea detrás de esto es que la forma de interpretar toda la realidad homogéneamente es a través de las matemáticas. Las matemáticas pueden describir la realidad. El código de Dios en realidad era un código matemático, era un código de experiencias. Entonces se constituye las bases del método científico, el método científico más clásico. Primero se parte de un conocimiento homogéneo. ¿Cuál es el conocimiento homogéneo? Es muy sencillo. Se considera que lo que pasa en la Tierra puede pasar en el universo. Es decir, si yo, por ejemplo, soy Galileo Galilei y pongo una bala de un cañón y disparo una bala de cañón hacia donde llegue y analizo la curvatura, la velocidad, la relación masa-velocidad, el tiempo que está en movimiento y llego a un resultado, yo puedo, porque el universo es homogéneo, extrapolarlo al movimiento de la Luna. La Luna es también como una bala de cañón que rota alrededor de la Tierra. Ese es el pensamiento, que como todo se legisla con las mismas leyes absolutas y universales de la matemática, la geometría, todo puede ser traducido. Lo que yo conozco aquí, lo conozco allí arriba. Pero para poder constituir eso, se tiene que partir de un conocimiento genético. ¿Qué sería un conocimiento genético? El conocimiento genético es pensar en la similitud. Es decir, la bala de cañón es esférica, es impulsada por algo, la luna es esférica y por algo es impulsada. Para Galileo Galilei era el sol, pero no importa eso. Nosotros tenemos sangre, los humanos tienen sangre, los perros tienen sangre, los gatos tienen sangre. Similitud, la sangre. Hay algo que nos nutre, que es la sangre. Veamos cómo se relaciona. ¿Cómo se relaciona? A través de un conocimiento matemático. ¿Cuál es las leyes de presión del movimiento sanguíneo, por ejemplo? Y luego se llega a un conocimiento taxonómico. Dependiendo de las diferencias que hay entre el animal y el humano, se generan clases y órdenes. Por ejemplo, el humano vive por la cantidad de sangre tantos años y el perro por la cantidad de sangre vive tantos otros años. Esto pensándolo en la época moderna. O sea, hoy tenemos otras interpretaciones, pero en la modernidad se comprendía de esa manera. Y sucede algo que es maravilloso para nosotros. La ciencia como enciclopedia. ¿Por qué la ciencia como enciclopedia? Porque se comprendía que si todo está escrito bajo las mismas leyes matemáticas, que solamente es trabajo descubrirlas, hacer experiencias, hipótesis, experimentar y generar, muy sencillo, claro, totalmente, el conocimiento es acumulativo. Se agregan tomos de conocimiento. Se empieza a agregar, bueno, este tomo es sobre el cuerpo humano, este tomo es sobre el cuerpo del perro, este tomo es sobre la luna. Bueno, sí, paré justo en la luna. Pero esta idea de enciclopedia es muy importante, porque no solamente piensa que puede predecir lo que va a suceder, no solamente es conocimiento predictivo, como habíamos hablado al principio de que la formalidad de la predicción, no solamente las leyes matemáticas permiten predecir lo que sucederá, sino que hay otra transformación en la predicción. La predicción es un poder. ¿Y qué tipo de poder? De transformar el medio. Yo puedo transformar el medio para que suceda lo que yo quiera. Antes había que estar a la merced del medio. Pero si llovía, llovía. Y ya está. Ahora se piensa que yo puedo construir un dique y cambiar el curso del río. No era que antes no construían diques, sino que ahora se comprende que esa construcción puede modificar el medio a nuestros favores. El conocimiento es poder, dice Thomas Hobbes en el Leviatán, capítulo 2. ¿Gabriel? Sí. ¿Cuál es el lapso de tiempo que has tomado para analizar la ciencia como ciencia moderna? Esa más o menos desde el 1490 hasta el siglo XVII, XVIII. Bien. Sigo. Enfermedad mental y corporal. En la modernidad se empieza a generar la distinción entre enfermedad del cuerpo y enfermedad de la mente. ¿Cómo se genera esta distinción? A través de la idea de que, como somos cuerpos y como estamos regidos por las leyes matemáticas de los cuerpos, y los cuerpos perecen, nosotros también perecemos. Se transforma esta idea de que
nosotros nos enfermábamos por la desmesura, o por la ibris en el pensamiento griego, o nos enfermábamos por la posesión en el pensamiento medieval, a la idea de que nos enfermamos por una pérdida de vitalidad. Nuestro cuerpo ya no puede continuar, no tiene las energías para seguir reponiendo sus tejidos, no puede seguir hidratándose, no puede seguir alimentándose. Frente a esa comprensión donde la enfermedad es parte de nuestra propia mortalidad, y junto a la idea de que el medio puede transformarse, se reinterpreta la noción de hospital. La noción de hospital ahora supone una internación de un lugar en donde uno puede ser revitalizado. Se lo busca optimizar, se lo busca preparar para reincorporarse en el mundo social. Ahora, que lo logren o no es otra cosa, pero la intención es esa. Empiezan a nacer las técnicas anatopatológicas de la internación. Lo interesante acá de la enfermedad mental es que mientras que en el medioevo era una posesión diabólica, una pérdida de la humanidad, acá es una desposesión. Es decir, en el medioevo una posesión, acá una desposesión. ¿Cuál es la desposesión? Pérdida de vitalidad mental. Esa es la pérdida. Se pierde aquello que nos permite ser activos, nos permite participar en la sociedad. Se empieza a creer que un individuo sano contribuye a una sociedad sana. Y una sociedad sana es una sociedad próspera. Sí, dije todo. Foucault dice: durante la modernidad nadie salía del hospital, se ingresaba en esas instituciones para morir. Su técnica anatomopatológica no permitía al individuo hospitalizado abandonar la institución en vida. El hospital representaba un claustro para morir, era un verdadero mortuorio. O sea, el hospital sí pretendía optimizar al individuo para que vuelva a insertarse en la fuerza trabajadora, pero estaba tan ocupado en investigar el cuerpo como cuerpo a través de las leyes y sumado a los errores de la inexperiencia, por ejemplo, poner una mayor dosificación de un medicamento de la que debía, amputar una mano sin anestesia, todas esas prácticas que caracterizaban a la modernidad, la cantidad de muertes era mayor de los que salían. Foucault hace toda una lista de los hospitales, de los registros, la cantidad de gente que entraba, la cantidad de gente que podía salir, y supongan un número así de 70 a 1. No era muy bueno entrar al hospital. Pero los hospitales empezaron a ganar mucho conocimiento sobre el cuerpo humano. Exactamente. Y se empezó a profesionalizar la medicina. En la modernidad se profesionalizó, se empezó a enseñar medicina. Se salió de los claustros eclesiásticos y se hizo algo público. Se hizo algo público porque se empezó a relacionar la salud del pueblo con la producción. Medicina y Estado empezaron a estar muy cerca uno de otro. Muy bien. Hasta ahí las clásicas. Ahí tienen a Marie Curie. Bueno, epistemología contemporánea. Vamos a empezar con estas epistemologías contemporáneas. Hablamos de 1, 2, 3, 4. Hablamos del positivismo lógico, hablamos de los paradigmas de Kuhn, vamos a hablar de la teoría de la complejidad y vamos a hablar de la epistemología naturalista. El positivismo lógico más o menos va del 1900 a 1960. Los paradigmas de Kuhn de 1960 en adelante. Y la teoría de la complejidad y la epistemología naturalista se insertan después del acto post-kuhniano de la crítica, pero vamos a ver bien qué pasa ahí. Ahí ya cuando lleguemos lo vamos a poder descifrar. Ok, ahí tienen a Wittgenstein, miren qué bonito, debe ser el único filósofo lindo. Bueno, el positivismo lógico, en realidad el modelo estándar de las ciencias de 1900 a 1960 se caracteriza por dos grandes comunidades científicas, el Círculo de Viena y el Círculo de Berlín. Me encantaría tener tiempo para mostrarles cuáles son las diferencias entre una y otra, en las discusiones que hay, pero no hay. Vamos a ir a lo que tienen en común. Y lo que tienen en común lo vamos a llamar modelo estándar científico. No es que yo inventé el nombre ya existía, pero entiendan que
dependiendo de dónde nos paremos, puede haber diferencias. Dependiendo a quién estemos leyendo, si es del Círculo de Viena o el Círculo de Berlín, va a haber algunas pequeñas discrepancias. Pero vamos a unificar para poder comprender qué es la propuesta que funciona entre 1900 y 1960, que es el modelo estándar científico, que es el que mayormente la gente común, qué feo que suena eso, a alguien que no se ha dedicado al estudio de la filosofía de la ciencia. No, sonamos feos. Es como si yo no fuese común. ¿Qué pasa? Comprende que la ciencia es esto. Ahora le voy a explicar y cuando digan me va a decir, sí, yo conozco gente que piensa que la ciencia es así. Bien, el razonamiento positivo parte de dos principios. Un análisis lógico del lenguaje y un reconocimiento físico del mundo. La idea es que hay que limpiar el lenguaje, hay que hacer un sistema de lenguaje que solamente sea lógico. Cuando decimos cosas como la nada nadea, el círculo circula, no estamos diciendo nada, no estamos hablando del mundo, hay que hablar del mundo. Tenemos que decir cosas que puedan ser comprobables y que sean lógicas, que sean verificables. Y ahí se pone el segundo punto, reconocimiento físico del mundo. Un enunciado que no hable del mundo es un enunciado del cual hay que guardárselo. De lo que no se puede hablar hay que callarse, dice Wittgenstein. El método científico a través de estos dos criterios se constituye con 7 principios. Los voy a decir rapidito. Primero, el principio empírico, que ese es claro. La forma de validar el conocimiento es a través de la experiencia. Por lo tanto, es un conocimiento inductivo, de lo particular a lo general. Por lo tanto, es una generalidad acotada. Segundo, principio del significado cognoscitivo. El significado cognoscitivo quiere decir que para que algo tenga un sentido, para que sea conocimiento, para que diga algo verdadero, tiene que tener la estructura de las ciencias. Tiene que seguir la racionalidad científica. En otros términos, si no es ciencia, no es razón. Filosofía, chao. Psicología, chao. Sociología, chao. No, porque lo único que habla en términos científicos es la ciencia. ¿Qué ciencia me dirán ustedes? La física cuántica, la física relativista. Pensemos que estamos entre 1900 y 1960, con el auge de ese tipo de física. Pensé que había levantado la mano. Perdón. Bien. Principio fundacional de conocimiento. Esta es maravillosa. Piensa que existe un número de proposiciones elementales que de encontrarlas podemos derivar todo el conocimiento científico. Es decir, si yo logro tener más ecuaciones como E es igual a mc2 al cuadrado, que es como una ecuación básica de la física relativista, si logro tener todas las ecuaciones básicas, puedo describir todo lo que sucederá. Es una pretensión de conocimiento. Principio de demarcación. Los únicos discursos o enunciados científicos que sean válidos tienen que ser o lógico-matemáticos o físicos. Fíjense, cada vez se va estrechando más el conocimiento. No sé, ¿alguien de filosofía? Es más, el positivismo lógico, la filosofía es sierva de las ciencias. Tenemos que, vamos así, lo seguimos a todos lados. Principio de enunciación. Esto un poquito. Todo lo que se enuncie tiene que hablar de la realidad. Principio de unificación. Como todo se basa en la realidad, toda ciencia tiene que participar de un gran proyecto que es de unificación de conocimientos. Tarde o temprano se va a hacer un gran muro, un gran edificio donde vamos a tener todo ese conocimiento. Va a estar todo tan bien relacionado, no va a haber contradicciones, no va a haber inconsistencias, que de repente vamos a tener un conocimiento acabado. ¿Qué hace el modelo estándar de las ciencias para no pecar de idealismo? Principio de probabilidad. Bueno, es un conocimiento estadístico, dice. Básicamente es ese. Nosotros, como conocemos inductivamente, es general, no es universal. Como conocemos por la experiencia, siempre va a haber un caso que invalide la generalidad a la que hemos llegado y por lo tanto tenemos que reconstruir la forma de enunciación de eso. ¿Bien? La ciencia se entiende acá como ciencia, como objetividad. La ciencia es lo único que conoce la realidad, es lo único que conoce al objeto. El sujeto no importa. Usted siga el método, no importa si nunca estudió. Siga el método científico y va a ser ciencia. Va a tener la realidad.
Es lo único que sirve, es lo único que importa. Con eso seremos felices. Bien, ¿cómo se traduce en la medicina o en las profesiones dedicadas a la salud? Nace una distinción que a mí me cae simpática, es media terrible, pero a mí me cae simpática, que es la distinción entre enfermo y enfermedad. Me cae simpática porque es muy ilusa. Porque dice lo siguiente, no existe el canceroso, existe el cáncer. No existe el diabético, existe la diabetes. Como hay diferencia entre signos subjetivos, lo que uno siente, esas cosas que uno se confunde por sus sentidos, y los signos objetivos, que es la realidad, lo que se expresa matemáticamente, lo que es mesurable, pasamos de la pregunta de la modernidad de ¿cómo se siente usted? A la pregunta de ¿dónde le duele? Usted señáleme los síntomas y yo le voy a decir lo que está mal. La distinción entre enfermo y enfermedad parte de una distinción entre signos subjetivos y signos objetivos. Lo objetivo, como científicos positivistas que somos, es lo que nos interesa. Y encima, el paciente no puede saber cuáles son sus causas, porque las causas naturales son contraintuitivas. ¿Cuándo significa contraintuitivo? Bueno, volvamos al contexto. El contexto dice que nosotros estamos en el mundo de la física cuántica, donde nos dicen que la realidad va en contra de lo que vemos. La realidad es indeterminable. Los movimientos de los átomos no se pueden determinar. Vos no podés conocer la masa y la velocidad al mismo tiempo. O conocemos la masa o conocemos la velocidad. Esas son tus opciones. Pero nosotros no vemos eso. Nosotros consideramos que podemos ver la masa y la velocidad. Esa idea de contraintuición se transmite a las profesiones de salud cuando hablamos de microorganismos, de problemas genéticos. Se cambian cosas que ustedes no pueden ver, que le hacen sentir esa enfermedad, le hacen tener esos dolores. Lo que no pueden saber, que yo como médico sí lo voy a saber, porque para eso estudié, puedo distinguir lo que es normal de lo que es anormal. Lo anormal proviene de ciertas causas naturales que generan una predisposición de emergencia de esta situación. El discurso médico se constituye así como una descripción de cuáles son las conductas que tenemos que tener nosotros para estar saludables frente a las conductas que nos sacan de la salud. Acá la salud es lo que estadísticamente es igual. Ahí está la normalidad. Los anormales, por ejemplo, los homosexuales o los cancerosos, porque están todos lamentablemente en la misma bolsa, tienen que corregir sus conductas. O a través de un tratamiento, o a través de una enseñanza de un nuevo comportamiento. Foucault, que estudió mucho este tema, dice: la enfermedad está hecha de la misma trama funcional que la adaptación normal. No es pues a partir de lo normal, como lo quiere la patología clásica, la moderna, que es necesario intentar definir la enfermedad. Al contrario, es la enfermedad que hace posible lo normal y lo funda. Si vos sos anormal, si sos distinto, es porque estás enfermo. Si quieren cerrarlo así de una forma más sencilla. Todo lo distinto es una enfermedad, es una anormalidad. Bueno. Llegamos a Kuhn. Cada vez somos más modernos. El positivismo olvidó el sujeto, olvidó la historia, todo en pos del método de la realidad. Iba todo bastante bien, hasta que un físico, uno de su propia escuela, digámoslo así, ¿por cuánto tiempo me queda? Entonces voy a contar esta pequeña historia que es muy linda. No la tenía pensado, pero... Kuhn le dicen, bueno, como yo, en 2 meses tenés que dar clases de tal cosa, ¿no? ¿Y qué clase tenía que dar? La distinción entre física aristotélica y física newtoniana. Esa era la clase. Hablar sobre física, porque era un físico. Dice, bueno, también me voy a poder estudiar. Entonces, ¿qué hace? Viene, se sienta y empieza a leer a Aristóteles. Y Aristóteles dice, bueno, las cosas se caen porque quieren caer. Dice, ¿qué caray? No tiene sentido. La física newtoniana nos enseñó que las cosas caen por la gravedad. Lee otra cosa. El fuego asciende porque quiere ascender. Entonces dice Kuhn, ¿cómo puede ser que Aristóteles, que por más de 2000 años determinó la física del mundo, fíjense que
en el 500 a.C. y más o menos en el 1400 se dio el cambio del aristotelismo al pensamiento newtoniano, ¿cómo puede ser que por más de 2000 años este tipo que no sabe nada de física haya sido la regla principal? Hay algo que no estoy viendo. Hay algo que no estoy viendo. No puede estar tan equivocado Aristóteles. Entonces dice Kuhn, yo estaba leyendo a Aristóteles, peleando con Aristóteles, ofendido, y levanto mi mirada y veo en la ventana a mis hijos jugar. Y de repente empecé a entenderlo todo. La física de Aristóteles es la física de la observación. Si yo observo, no tengo acá, si yo observo y hago esto, ¿quiero tirar? Si yo digamos que no conozco, no estoy en el mundo moderno, estoy en el mundo aristotélico, en el mundo de la episteme griega. La física, la naturaleza de las cosas, recuerden eso, la física, las cosas que le son propias. Lo propio de esto es caer. Era obvio, dice, claro. Aristóteles era muy buen físico en su estructura de pensamiento. Y ahí nace la idea del paradigma. Ahí sale. Claro, no pueden charlar nunca Aristóteles y Newton, porque están parados en mundos distintos. El mundo de la episteme griega no tiene nada que ver con el mundo de los modernos, ni siquiera hablar del medioevo, son mundos muy distintos. Entonces, dice Kuhn, el método se construye por un sujeto, entonces está el sujeto antes que el método. Y las disciplinas, física, biología, lógica, filosofía, son históricas. No es la misma física la de Aristóteles que la física moderna. Entonces va a decir, primero, no hay un criterio de marcación, no hay algo que sea ciencia y no ciencia universal, sino que hay prácticas que ciertas comunidades en un tiempo específico dicen que es ciencia. Por ejemplo, nosotros ahora decimos que esto es ciencia. Muy distinto, si vamos a ver a Einstein y le decimos, mire, esto es ciencia, nos saca, nos dice, en alemán lo dice, suena mejor. El paradigma se muestra como una matriz disciplinar. Dice, ¿cómo hay que hacer ciencia? ¿Cuáles son nuestros problemas? ¿Cuáles son las soluciones que podemos encontrar? ¿Cuáles son los métodos que podemos utilizar? Entonces, no hay criterio de marcación. La ciencia es lo que la comunidad científica hace. No hay una sola ciencia, sino que hay paradigmas. Y hay un doble progreso científico. Primero está, dentro del paradigma, una acumulación de saberes, como decían los positivistas. Se van sumando con la física newtoniana, fue muy útil. Descubrimos un montonazo de cosas. Se van acumulando conocimientos. Pero llegó a un tope donde los enigmas y los problemas son más que las soluciones. Entonces, ¿qué es necesario? Una revolución científica. Cambiar de paradigma. Cambiar del paradigma de la física anclada en una geometría euclidiana y pasar a una geometría no euclidiana. ¿De qué estoy hablando? De la física relativista. Pasar de la idea de que el camino más corto entre dos puntos es una línea a pensar que el camino más corto entre dos puntos es una curva. Ese simple cambio es un cambio radical del mundo. Pensar en la gravedad en Newton y pensar la gravedad en Einstein es muy distinto. La gravedad en Newton es una fuerza absoluta, universal y homogénea. La gravedad en Einstein es una fuerza relativa que tiene que ver con la velocidad y la masa que se va ganando. No pueden charlar, no puede haber conversación, no hay encuentro. Y ese es el segundo progreso, el cambio radical de paradigma. ¿Se entiende? Qué bueno. Voy perdiendo el control cada 2 por 3. Entonces, ¿qué es la ciencia? La ciencia es lo que hace la comunidad científica. Antes ciencia era el conocimiento objetivo. Antes ciencia era erudición. Antes ciencia era el conocimiento de la física. Ahora ciencia es lo que la comunidad científica hace. Fíjese los cambios. Y fíjese cómo hemos cambiado las nociones de salud también. Problema de la inconmensurabilidad. Todo bien. Muy buena crítica, Kuhn. Te aplaudimos. Pero trajo un problema. Un problemón para todos los científicos. Primero, si hay cambio de paradigma, si hablan de mundos distintos, no pueden traducirse sus ideas. Hablar de gravedad en Newton y en Einstein es totalmente distinto. Y no pueden hablar de los mismos elementos. Hablar de masa con Newton y hablar de masa en Einstein es totalmente distinto. No hay lenguaje, no hay traducción uno a uno. No hay forma de conocer el idioma del otro. ¿Qué sucede? Dicen los que interpretaron a Kuhn, porque Kuhn nunca lo aceptó. Pero, por ejemplo, Feyerabend. ¿Qué dice Feyerabend, que es un intérprete de Kuhn? Todo vale entonces.
¿Por qué? Porque todos los saberes se equiparan a la comunidad científica. El conocimiento científico es igual que el conocimiento artístico, que igual que el conocimiento filosófico, que el conocimiento esotérico. Todos tienen un valor, porque si todo depende de la comunidad que se organiza para decir, este es nuestro problema, estos son los intereses, así lo vamos a solucionar, así podemos hacerlo todos, dice. En consecuencia, el progreso es imposible, porque como hay cambio de paradigma, no hay acumulación de saberes. Y como todos los saberes son iguales, no puedo decir qué saber es mejor, qué saber es peor. ¿Me siguen? Esta crítica se traduce al ámbito de la salud. Surgen los movimientos de antimedicina. Foucault no es el fundador, pero es uno de los que mejor lo ha descrito. No quiero que unan antimedicina con Foucault, pero cuando empieza a describir la tarea de la antimedicina es muy útil para entenderla. Ese es Foucault. Bien. Primera crítica. La medicina es nociva para la sociedad. ¿What? ¿Por qué? La medicina antes mataba por equivocaciones, apuntaba y bueno, se desangró, ¿qué se le va a hacer? Pero ahora puede crear virus letales, puede modificar los genes, puede generar situaciones que peligren no solamente a una familia, a una persona, sino a toda la humanidad. Cualquiera que haya visto Resident Evil entiende esta idea, así que el virus T y que se contamina todo. Segundo, la extensión indefinida de la medicalización. Ya la medicina, si antes se relacionaba más o menos con el Estado, ahora se extiende a elementos innumerables que son más allá de lo propiamente médico. Por ejemplo, lo judicial. Cuando hablamos de evaluar si un delincuente se le disminuye la pena por si estaba en un ataque de ira o estaba en un estado disociado, estamos hablando de medicina en el acto judicial. Es decir, la crítica es que todo se ha medicalizado y se ha equiparado este saber, lo cual en ese momento es un problema enorme. Tercero, generación de mercados de productos, porque la medicina factura, desde laboratorios, desde cuellos ortopédicos, desde tratamientos, todo eso genera plata y toda esa plata que tiene un interés capitalista está detrás de ciertos intereses y ciertas personas que tienen los medios de producción, lo cual no existe algo así como la salud del pueblo. Existe la salud para algunos y la salud para otros. Estas críticas son arrolladoras en la década del 60. Son muy fuertes, porque se había institucionalizado la idea de la profesión de la salud y ahora se empieza a menguar con la crítica de los paradigmas. Y llegamos a dos caminos epistemológicos. Uno es abandonarlo. Tiramos las cosas por la ventana. Listo. Perdimos. Aceptamos que perdimos. La ciencia es exactamente lo mismo que lo que piensa mi perro. Es así. ¿Por qué? Porque si todo es relativo, no tiene ningún valor. No nos sirve. O podemos reconstruir el pensamiento epistemológico. ¿Cómo? Reconociendo que la ciencia proviene de una sociedad que la mantiene, que la instituye, que la promueve y que evoluciona a la par que evoluciona esta sociedad. Este pequeño cambio, donde no la sentamos ya en una comunidad, sino en una sociedad, va a ser radical. Llegaremos así a las epistemologías transdisciplinares, que es más o menos de lo que queríamos hablar. O sea, tardé bastante en llegar al punto, pero... en filosofía siempre es así, siempre tardar, y nunca dicen nada. Bueno. Primero, para entender el cambio contemporáneo, porque ahora voy a empezar a hablar de epistemologías de hoy, 2017, no 2016, ni 2015, ni 2010, 2017. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, este es un pequeñito ejercicio, donde pensemos la psiconeuroinmunoendocrinología desde el pensamiento paradigmático de Kuhn, ¿no? Un pequeño ejercicio para ver cómo es el cambio, porque ya ahora vamos a empezar a abocarnos a lo transdisciplinar. Primero, ¿cuál es el sujeto, cuál es el mundo de Pines? El sujeto, la singularidad del bienestar del sujeto. Este bienestar se corresponde con una interrelación entre sistemas que se transmiten información entre sí o hacia otros y se relacionan con un medio donde se van desarrollando, y ese desarrollo está contribuido por la percepción que se tiene de ese medio específico. Ese sería el paradigma de los 60 de Pines. Es un ejercicio, podemos ver distintas
diferencias. Pero básicamente la idea es esa. Muy bien. ¿Podemos pensar que eso es suficiente? Porque ¿cuáles son las prácticas que se derivan de ese sujeto que acabo de pensar yo, este sujeto transdisciplinar? ¿Qué puedo hacer yo con ese sujeto? La verdad que afirmarlo es poco. Necesito algunas orientaciones prácticas, alguna normativa. ¿Cómo actuar una vez que tengo ese sujeto? Bueno, el primer ejercicio loable es la teoría de la complejidad, de Edgar Morin, que supongo que lo conocerán. Ahora, antes de seguir con la teoría de la complejidad, tengo que hacer una pequeña distinción. Una distinción que siempre genera confusión. No es lo mismo paradigma de la complejidad que teoría de la complejidad. Sí, provienen del mismo autor, del mismo pensador, que está vivo, vivito y coleando. Sino que el paradigma de la complejidad lo propone Edgar Morin como la oposición al paradigma de la simplicidad. ¿Y cuál es el paradigma de la simplicidad? La ciencia positiva, el modelo estándar de la ciencia. ¿Por qué de la simplicidad? Porque quiere simplificar todo a la objetividad. Entonces dice, después de Kuhn nacen los paradigmas complejos, que se dan cuenta que hay muchas comunidades, hay muchos discursos, ¿bien? Dentro del paradigma de la complejidad que aparece la teoría de la complejidad, que retoma pensamiento de la cibernética, la teoría del caos, ¿bien? De todas las teorías que se empiezan a pensar los sistemas abiertos. Nosotros no podemos pensar el paradigma Pines del paradigma de complejidad, porque los paradigmas son inconmensurables, como habíamos dicho hace un rato. No se puede traducir uno a uno. Tenemos que usar una herramienta del paradigma de complejidad, que es la teoría, para hablar del paradigma Pines. Si yo quiero hacer la traducción, voy a fracasar. No puedo. Entonces, ¿qué vamos a hablar? De la teoría de la complejidad. La teoría de la complejidad parte de la idea de que la idea de complejidad es un dato ontoepistémico, es decir, es real y viene del conocimiento. La realidad es un sistema y el humano es un sistema. Son sistemas que devienen jerárquicamente de forma continua. Devienen porque están en continua reorganización. Jerárquicamente porque se organizan de tal manera para garantizar su estabilidad. El método de la teoría de la complejidad va a ser proponer construir una multiplicidad discursiva, un discurso biológico, un discurso microbiológico, un discurso filosófico, un discurso sociológico, que hablen del mismo objeto de estudio, que hablen de la realidad. ¿Bien? Frente a esto, una complejidad Pines comprendería que no hay salud por un lado o enfermedad por el otro. Hay un complejo salud-enfermedad. ¿Por qué? Porque la salud-enfermedad sigue el sistema de la negentropía y la entropía, esta tendencia a la organización para perdurar el mantenimiento, consumo y producción de energía. La negentropía es la tendencia a la organización, la entropía sería lo contrario, al desorden. Entonces, nosotros tendríamos que, si estábamos parados aquí, tendríamos que construir una técnica o un entrenamiento disciplinar que me permita a mí identificar cómo el sistema del humano con el sistema de la realidad tiende o no a un movimiento negentrópico y entrópico para proponer una conducta o un tratamiento que lo lleve al orden. Sabiendo que todos los sistemas son abiertos, siempre están moviéndose, no hay ningún sistema estable. Entonces, ya no es simplemente ser médico, es ser un profesional biopsicosocial de la salud, porque hay un cruce disciplinar. Importa el sujeto, importa su cuerpo y importa la sociedad en la que participa. Pero no estamos contentos con eso. O sea, los filósofos no nos casamos con ninguna idea. Empezamos así, defendemos a rajatabla y después nos separamos y así nos va. Esa imagen que ven ahí es una imagen que, creo yo, ejemplifica muy bien la idea del sistema. Fíjense, está abierto, y abierto no de una forma que pueda predecirse. Se cambió la triangulación, las aristas fueron hacia otro lado, pero al mismo tiempo hay una jerarquía. Se nota, acá hay unos modos más centrales, más grandes, más pequeños, entonces es un devenir jerárquico. Deviene, no se queda en un solo lugar, va cambiando, va organizándose, se va transformando, pero siempre para mantener la estabilidad. Cambia porque el medio cambia, y el medio cambia porque los que participan en el medio cambian. La interrelación es muy íntima.
Eso es algo muy bueno de la teoría de complejidad, y lo que hay que aplaudir de la teoría de complejidad es que puso a todos los profesionales la idea de que no se puede trabajar si no es transdisciplinarmente. La pregunta que se le hace es, ¿lo logra? Porque la idea es aplaudible y hay que sacarse el sombrero. No se pensaba de esa manera antes. ¿Pero lo logra? 3 críticas. Primero, petición de coherencia. La verdad para la teoría de la complejidad es una coherencia, es siempre un sistema. Pero si nosotros somos profesionales, que trabajamos con personas, que trabajamos con la experiencia, necesitamos una verdad como correspondencia, que se corresponda con el mundo. Un defensor de teoría de la complejidad puede argumentar que hay ciertas formas de coherencia que son correspondencia. Bueno, que lo demuestre. 2. Dogma de las 2 culturas. Si cada disciplina es un sistema, la medicina es su propio sistema, la filosofía es su propio sistema, quiere decir que cada sistema tiene su propia discursividad, como habíamos dicho previamente. Si cada uno tiene su propia discursividad, ¿cómo logramos que conversen? Cada uno tiene su propio idioma, su propio lenguaje, su propia forma de describir la realidad. Pero ¿cómo logramos el cambio? Se perdura la idea de que si vos pensás científicamente, no podés pensar humanísticamente. Y si vos pensás humanísticamente, no podés pensar científicamente. Son problemas que se pueden resolver, pero son verdaderos problemas. Acá no los puedo desarrollar, pero son problemas a tener en cuenta. Tercera, que creo yo que es el mayor problema y donde más aguas puede hacer la teoría de la complejidad. La pérdida de la persona. Así como el pensamiento positivo olvidaba al sujeto en pos del método, la teoría de la complejidad olvida al sujeto en pos del sistema. Todos los sujetos son un sistema y se comprende que si yo logro de alguna manera tener una definición final del sistema, por ejemplo, devenir jerárquico, como acabo de proponer, puedo describir todo. Pero las personas no podemos encerrarnos en una sola descripción. Encima, no todas las personas que hacen ciencia son iguales. Partiendo de que hay mujeres y hombres, negros y blancos, homosexuales y heterosexuales, argentinos que pueden ser de San Juan. O sea, la variabilidad de la personificación del rostro de las cicatrices es tal que no puede contribuirse o cerrarse un solo concepto del sistema. Para no destruir la teoría de complejidad podemos decir, bueno, pero la misma idea del sistema deviene jerárquicamente. Bueno, está bien, acepto eso. Pero son problemas. Una última crítica que se le puede hacer es cuál es la normativa o la prescripción o las acciones que nos permite hacer o nos orienta a realizar la teoría de la complejidad. Porque la teoría de la complejidad es muy buena de forma pedagógica. Te enseña a describir. Es una herramienta de diagnóstico muy poderosa. ¿Por qué? Porque te hace prestar atención a las sutiles diferencias que generan la estabilidad y las sutiles diferencias que llevan al desorden. ¿Y cómo haces una práctica? Vos tenés que atender a alguien, tenés que cuidar a alguien. No le puedes explicar, bueno, pero pasa que todo comenzó cuando el Big Bang y la teoría del caos se vuelve muy complicado. Necesitamos una práctica directa, algo que no haya que quizás razonar, algo que sea una operatividad. Voy a intentar hacer una propuesta de eso. Para eso hay que naturalizar la ciencia, estudiar la ciencia de los propios científicos, es decir, cómo los científicos hacen ciencia. Para eso vamos a recuperar la idea de conocimiento feliz griego, que es la idea de que nuestro criterio para tomar elecciones libres y racionales es una idea de felicidad. Nosotros siempre nos movemos en busca del placer. La idea de la decodificación medieval, que es la idea de que la forma de conocer el mundo es a través de símbolos, pero este símbolo tiene un giro, porque estamos en el 2017. Son mapas conceptuales. Un mapa cualquiera es una cartografía del territorio. Puede haber muchos mapas del mismo territorio, ¿o no? Yo puedo tener, por ejemplo, el mapa físico de Argentina y el mapa político de Argentina. La idea del mapa cognitivo es que yo puedo tener muchos mapas de muchas disciplinas o de muchas formas que dependen del usuario y los fines que nosotros pretendamos.
Luego de eso viene la idea de verdad científica, la idea de verdad como correspondencia. Luego viene la noción del proyecto positivo del lenguaje. ¿Qué buscaba el lenguaje del modelo estándar de las ciencias? Buscaba una universalidad. No lo lograron, pero es un buen proyecto y es una buena forma pedagógica. Está bien aprender a través de objetividad y universalidad. Cualquiera que haya leído un manual para su formación sabe que el lenguaje positivo está en boga. Compren un manual de medicina o un manual de enfermería y lo más claro es que va a estar de forma muy positiva. Este hueso va en este lugar. No sé nada de medicina, discúlpenme. Después viene la recuperación de las comunidades de paradigmas, que creo que esto sí le va a gustar. Como dijimos, para Kuhn, ya terminó, faltan 2 diapositivas, dice, pueden descansar de mí. Como dijimos, para Kuhn, el paradigma dura mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hablábamos del paradigma newtoniano, más o menos empieza por el 1500 y llega hasta el 1900, o del 1600 hasta el 1900, son 300 años. O el paradigma de Aristóteles, casi 2000 años, es enorme la cantidad. Entonces, las comunidades científicas no solo tenían muchas instituciones, sino que tenían naciones. Pero, ¿realmente es así? ¿Realmente las comunidades científicas son tan grandes y duran tanto tiempo? La realidad muestra que las comunidades científicas no duran más de 6 meses y no tienen más personas. Acá ya somos muchos. Las comunidades tienen una autoridad, unos colegas y unos aprendices. En este caso, por la mala suerte de ustedes, yo soy la autoridad. Porque yo estoy hablando, enseñando. Y se tiene que adecuar a mi interpretación del conocimiento, a mi mapa cognitivo. Y lo que estamos haciendo acá es un consenso, que lamentablemente tiene que seguir el consenso que uno va imponiendo. Las autoridades imponen el curso del consenso. Puedo dar lugar al feedback. Se puede decir, mire, te equivocaste, en realidad no era 1400 tanto, era 1700. Ah, bueno, en 200 años de diferencia, perfecto. Pero quedamos de acuerdo en que ta cosa. El consenso va a durar lo que nuestra diplomatura dure. Termina la diplomatura, termina el consenso y se desaparece. ¿Qué pasa? Nos llevamos estos conocimientos a nuestras prácticas, a nuestras casas o a nuestro lugar donde trabajemos y vamos a ir modificando nuestras prácticas en razón de cómo hemos interpretado, cómo hemos diagramado, o mejor dicho, cómo hemos cartografiado nuestra realidad en realidad de este pequeño consenso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que desapareció el pensamiento Pines? No, el año que viene generaremos un nuevo consenso. Pero somos distintos, por más que yo dé la misma charla, nuestras confesiones son distintas, mi forma de hablar va a ser distinta, las circunstancias que me llevaron a no iba a ser distintas, la cantidad de elementos son tantos que en realidad se inicia un nuevo paradigma. Yo no sé si van a estar todos. Esto, yo la segunda vez que estoy acá, no sé si el año que viene voy a estar acá, por ejemplo. Entonces, va a cambiar. Lamentablemente va a ser otra comunidad científica y por lo tanto va a ser otro paradigma científico. Son microcomunidades, microparadigmas que nos determinan nuestras prácticas de quehacer científico y que se adecúan a nuestras propias formas de vivir. Y la complejidad transdisciplinar. Obviamente, no estamos en contra de la teoría de complejidad, la abrazamos y buscamos rescatar lo más que podemos porque es una herramienta súper poderosa, pero no olvidemos eso, es una herramienta. Naturalizar la ciencia es reconocer cuáles son nuestras herramientas. Y la herramienta de la complejidad es reconocernos también como seres complejos, como dijimos al principio, esta interrelación sistemática que hay acá. Entonces, el método científico es hacer ciencia desde las ciencias. La transdisciplinaridad natural permite incorporar perspectivas conectivas, por ejemplo, cómo conocemos, perspectivas biológicas, las herramientas que tenemos para conocer, perspectivas sociológicas, desde qué sociedad estamos conociendo, perspectivas experimentales, cómo actuamos, cómo hacemos ciencia. Perspectivas feministas, cuál es el agente cognitivo y cómo se relaciona con el lugar donde trabaja. Por ejemplo, cuando alguien dice feminista, empieza a pensar, ¿pero cómo puede haber una epistemología feminista? No la hay. Porque primero, ¿cuál es el ideal de científico? Un hombre blanco, europeo, de edad media, de recursos medios. Esa es la mayor costumbre que viene de la herencia positivista. Pero la cantidad de científicas es enorme. Más, si yo hago un paneo, hay más mujeres que hombres, por ejemplo, en este momento. Pero no solamente es la mujer sobre el hombre, sino
¿cómo es el agente cognitivo? A ver, si yo fuese hindú, no lo soy, pero si yo fuese hindú, ¿qué recepción tendría? ¿Cambiaría? ¿Sería la misma? O mejor, ¿mujeres y hombres pueden hacer la misma ciencia? ¿O tienen que hacer la misma ciencia? ¿El hombre o la mujer no pueden hacer ciencias distintas? ¿O el negro o el blanco no pueden hacer ciencias distintas? Son preguntas sumamente interesantes. La perspectiva de la ciencia y tecnología. La relación de ciencia y tecnología está muy clara. Desde que yo estoy acá con el puntero haciendo estas cosas, esto es una relación. Y tiene impactos económicos enormes. Por último, la perspectiva valorativa. Tenemos que sacarnos de la cabeza de que la ciencia es neutral. Esta diplomatura cuesta, está financiada, no es neutral. Es así. No neutral no significa que sea malo, pero seamos críticos, seamos conscientes de dónde estamos parados. Bueno, entonces, una pyme naturalizada sería reconocer que su paradigma está situado, que está localizado, que está contribuido por una comunidad modesta, somos nosotros, no hay más. En este caso, quizás después se sumará más gente. Naturalizar el sujeto, es decir, ¿quiénes son las personas que están? A ver, yo soy, por ejemplo, Gabriel Ignacio Parabano, nací en Chubut, vine acá porque mi pareja es de San Juan, estudié filosofía en Córdoba porque no tenía otro lugar para estudiar, o sea, eso soy yo, esa es mi historia de vida. Eso es naturalizarme. ¿Por qué estudié filosofía y no estudié otra cosa para no irme al Chubut? Eso es reconocer al sujeto. Y reconocer al sujeto como una experiencia positiva de la vida. Y reconocer que su salud es cómo experimenta positivamente la vida. Y para poder identificar cómo experimenta positivamente la vida es necesario traer este problema que tanto nos interesa a nosotros, que es la salud de una perspectiva biopsicosocial. En la parte psicológica tenemos que indagar qué es lo que nos importa. En la parte biológica tenemos que ver cómo nuestro desarrollo fisiológico, neurológico, endocrinológico nos permite o habilita llegar a cumplir aquello que nos importa. Y la parte social es ver cómo aquello que nos importa y las herramientas que tenemos como individuos para realizarlas nos causa placer o no en la relación con los otros. La frustración es una herramienta que ha tirado por el piso mucha gente. Entonces, llegamos... no, me falta una cosita más. Dije 2, eran 3, perdón. Me había olvidado de esto. Encima me olvidé lo más importante, porque esta es la propuesta normativa de lo que se puede hacer. O sea, era lo que estaban esperando. O sea, ¿por qué no empezó por ahí y se terminaba todo? Bueno, perdón. Primero, les propongo para tener éxito, no son condiciones suficientes, pero sí son condiciones necesarias. Todo demás sabrán cómo aplicarlos a su propia situación particular. Entender la localización de las prácticas que están realizando. Democratizar el saber, dar toda la información en todos los niveles para promover una decisión o una toma de decisiones que sea consistente con la idea de placer o de deseo o de felicidad de aquel con el que estamos trabajando. Reconocer al sujeto biopsicosocialmente, es decir, preguntarle, ¿qué te importa? ¿Qué es lo que más te significa? ¿Cómo ponderás las cosas? Hacer los análisis necesarios, el análisis neurológico, el análisis endocrinológico, para ver cómo está su cuerpo, y a ver si su cuerpo le inhabilita a alcanzar aquello que le importa o aquello que le significa. Y luego, indagar sobre lo social. ¿Cómo te incorporás? ¿Cómo es tu familia? ¿Con quiénes te relacionás? ¿Con quiénes sentís más placer? ¿Con los que te relacionás? ¿Te sentís dichosos o no? Todo eso van a ser información vital para constituir o inventar, porque lamentablemente van a tener que inventar o generar cada herramienta por cada persona que traten. Eso es naturalizar la ciencia. Es trabajar según la persona con la que se trabaja. Construir un ejercicio que se acomode al sujeto biopsicosocial, que lo conduzca a afirmar su vida como él considera que es su vida. Por eso, yo considero que tienen que seguir esta máxima. Una filosofía sin ciencia está vacía, pero una ciencia sin filosofía está ciega. Ustedes tienen que aumentar su carácter crítico. Y esta es la última. ¿Localizar las prácticas a qué se referiría? Localizar las prácticas y si estás en San Juan, estás trabajando, por ejemplo, que vive, ¿cómo se llama? La mina en Veladero,
es un contexto que hay que tener en cuenta. No puedes decir, bueno, lo que vos tenés es jaqueca. No, algo más está pasando. Si hace 20 años estás trabajando ahí, no puedes simplemente reducirlo a, no, lo que te pasa es que estás estresado. Localizar la práctica es localizarte vos como profesional y localizar al individuo en su lugar, situarlo. Totalmente. Acuérdense del aire acondicionado. Lo vimos esta mañana en todo lo que nos explicó Vanessa, lo que él está diciendo.